Bienvenidos a una edición más de tu programa Torre Médica, como cada semana, un tema de interés para todos ustedes con un lenguaje práctico y sencillo y como siempre acompañado de un gran compañero de vida y conductor, el doctor Julio Ramos. Doctor Riñón, ¿cómo estás, Julio? Anaí, gracias por esa bienvenida y gracias a ustedes por acompañarnos como cada semana en Torre Médica, un programa de especialidades. Anaí, saber que el Hospital Country se esmera por cada día darle algo innovador y obviamente saber que se funda una clínica de epilepsia nos da la pauta de que estamos tratando de buscar siempre una manera especial de atender padecimientos y la epilepsia no es algo nuevo, pero siempre abordarlo de una forma diferente desde un punto donde ya el hospital le ofrece una evaluación completa a un paciente con un padecimiento como esto, yo creo que marca mucho la pauta, ¿no? Así es, y creo que un tema que requiere, una enfermedad que requiere un manejo multidisciplinario, una clínica especializada en este tema de epilepsia. Y bueno, pues nuestros invitados del día de hoy nos van a hablar al respecto del manejo de esta clínica y sobre todo las características de esta enfermedad, ¿no es así? El doctor Aliot, el doctor Fabricio nos platican más a detalle sobre cómo se aborda desde el punto de vista clínico, quiénes son los especialistas, por qué se hace un monitoreo y obviamente las alternativas de manejo desde el punto de vista clínico y obviamente desde el punto de vista quirúrgico y en qué casos está indicado, nos van a dar la pauta, pero están aquí hoy en el programa para decirnos más a detalle cómo se maneja esto. ¿Te parece si empezamos? Comenzamos. Este día en Torre Médica, quinta temporada, nos acompañan los doctores Aliot Guerrero y Fabricio Mortola para platicar sobre la clínica de la epilepsia del Hospital Country 2000. No te puedes perder Torre Tips. ¿Sabías que? Y Torre Urbana, comenzamos. Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades, y en este momento es justo el instante en que las cámaras de Torre Medios salen, como sucede semana a semana o cada 15 días, a las calles de la Gran Guadalajara. Doctora Anaí, doctor Julio, a preguntarle a la gente cuáles son esas dudas o cuestionamientos respecto a los temas que nos ocupan y que por supuesto estamos a punto de ver justo con los expertos. Hoy hablando, ya lo decía doctor Julio, sobre la clínica de la epilepsia. Lalo, el hecho de que la gente tenga la oportunidad y en un padecimiento que la gente tiene ya un conocimiento de su existencia y que sus dudas se puedan aclarar, da pie a que la sociedad entienda que este es un programa que tiene una responsabilidad que es más allá de simplemente salir a hablar a lo que nosotros creemos, sino lo que ustedes nos comparten a través de su experiencia, ¿no, Anaí? Así es, y pues, ¿qué les parece si vamos a ver qué te dijeron las personas que entrevistaste en las calles de la Gran Guadalajara? Adelante. Que por qué pega, por qué te da ese tipo de crisis, ¿verdad? Varios vecinos míos las manos se les engarrotan y hay que sobarle las manos, todo eso, ¿verdad? Sí, más que nada porque la verdad que uno no sabe ni qué onda. Más ves que el mono se está distorsionando y lo más práctico es agarrarlo y jalarlo, jalonearlo y gritarle, ¿verdad? Es lo que uno haría, pero debe de haber algo más efectivo, ¿verdad? Sí, cuando una persona tiene un ataque se debe de mover o poner en una posición para no sufrir lesiones. Lista. ¿Cómo se puede ayudar a una persona con epilepsia? Nada más he visto videos. El motivo por qué da la epilepsia. Pues he escuchado así pues de gente, no de conocidos, pero nada más gente. Sí, ¿a qué consecuencia nos puede llevar a eso y por qué nos pega? Me gustaría preguntarles qué debería hacer en caso de que encuentre a alguien que esté teniendo un ataque epiléptico. Y bueno, Lalo, pues como pudimos darnos cuenta, creo que la mayor inquietud de las personas es
cómo poder ayudar o cómo poder atender y auxiliar en el momento de una crisis epiléptica al paciente, ¿no? Sí, porque creo que todos, doctor Julio, en algún momento conocimos a alguien o supimos de alguien que las padeció. Y tenemos de repente escenarios familiares en donde, créeme lo que como algo personal que se vive y que nos damos cuenta que en otras partes del mundo también este fenómeno de no poder integrar de manera apropiada a un paciente a un esquema porque no encuentran ni la dosis ni el medicamento ideal, desmotiva mucho a la familia, ya que el fenómeno de ver a alguien convulsionar, si la condición de la epilepsia refleja un ataque como tal o una condicionante en la que la capacidad de integración a un ambiente social o el miedo de salir, yo creo que esa parte le da a esto un valor agregado, el hecho de que el hospital se compromete a evaluar de manera completa a un paciente con un padecimiento tan serio. Y bueno, pues ¿qué les parece si les mandamos saludos a todos nuestros pacientes del Centro del Riñón, Unidad de Imagen, Centro del Riñón, que nos siguen a través de las redes sociales y sobre todo de la televisión a través de Sky, Más Visión o Canal 4. Sí, y recuerden que todos los martes tenemos una cita en Cotorreando en la Torre a través de Éxtasis Digital de 7 a 9 y por supuesto los jueves en Torre Urbana HK. ¿Les parece si comenzamos? Comenzamos. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro primer bloque con nuestro invitado del día de hoy. Es el doctor Aliot Guerrero. Él es neurofisiólogo clínico con una subespecialidad en epilepsia. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un enorme placer. Muchas gracias a ti por acompañarnos y pues yo quisiera iniciar con la pregunta puntual para que les aclares a todos nuestro teleauditorio, ¿qué es la epilepsia? Sí, mira, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por una predisposición a presentar crisis epilépticas de forma recurrente. Por lo tanto, ahí están como los elementos claves. Enfermedad neurológica, crónica y donde el paciente tiene una predisposición a estar presentando crisis epilépticas de forma recurrente. Pero dentro de esto, ¿existe alguna condición que diferencie entre una crisis epiléptica y epilepsia como tal, Aliot? Sí, exactamente. Es una pregunta extremadamente importante porque hay que diferenciar muy bien. La crisis epiléptica es la manifestación clínica que tiene el paciente debido a una descarga anormal, excesiva e hipersincrónica de un grupo de neuronas en el cerebro. Por lo tanto, esa descarga provoca la manifestación clínica, que es una crisis epiléptica. Y la epilepsia es la enfermedad. Y la diferencia es muy importante hacerla porque podemos tener crisis epiléptica provocada por un daño agudo al cerebro, por ejemplo, por un trauma, por una intoxicación por alcohol, por una crisis de hiperglicemia o hipoglucemia, y eso provocar una crisis epiléptica, pero en este caso no es ni una enfermedad crónica ni una enfermedad neurológica y por lo tanto el paciente no tiene una predisposición a presentar estas crisis epilépticas de forma recurrente. En este caso, esto sería una crisis epiléptica aguda, sintomática y que no necesariamente conlleva a un diagnóstico de la enfermedad epilepsia. Para tratar de cerrarlo, de concretarlo, quiere decir que todo paciente con epilepsia tiene crisis epilépticas, pero no todas las crisis epilépticas conllevan al diagnóstico de epilepsia. Bueno, y ya nos mencionaste unas causas de estas crisis epilépticas, pero ¿existen más causas o los tipos de crisis? Sí, de forma general, la epilepsia como enfermedad se pueden diferenciar o se pueden determinar 6 tipos de causas. Unas causas pueden ser genéticas, pueden haber causas estructurales, causas infecciosas, causas autoinmunes y hay un grupito de causas en las que no se llega a saber específicamente cuál es. Entonces, de forma general, exactamente, ya ves que ese es el apellido que utilizamos los doctores siempre para ponerle cuando no sabemos cuál es la causa. Entonces, de forma general, hay 5 causas bien definidas y hay un grupo de pacientes que aun cuando hagamos todo por tratar de encontrar la causa, no se logra encontrar. Tomamos en consideración que muchos de los pacientes empezaron en etapas tempranas. El hacer diferenciación o determinar si el comportamiento de la epilepsia es igual en niños, en jóvenes o en adultos, ¿existe de alguna manera una marcada diferencia en todo esto?
Yo tenía un profesor que siempre nos decía que cualquier persona con un cerebro es susceptible de presentar crisis epilépticas y por lo tanto epilepsia en cualquier momento de la vida. Ahora, la epilepsia es una enfermedad que no respeta edad, se puede presentar en cualquier etapa, desde la etapa neonatal hasta el adulto mayor. La realidad es que las causas de la epilepsia es lo que varía de una edad a otra. Por ejemplo, hay causas que son mucho más frecuentes en las primeras etapas de la vida, mientras que en los adultos mayores hay otras causas. Pero la epilepsia se puede presentar en cualquier etapa. Aunque sí podemos decir que de forma general hay dos picos, uno en la infancia y otro en el adulto mayor. Esos son los picos donde hay una mayor prevalencia de la enfermedad, pero se puede presentar en cualquier etapa de la vida. ¿Y cuáles son estos tipos de crisis epilépticas que pueden presentar? Ok. Y ahora, pasando de la epilepsia como enfermedad a las crisis epilépticas, que es, recuerden, esa manifestación clínica que se da por la descarga anormal excesiva hipersincrónica de un grupo de neuronas del cerebro. Hay clasificaciones, la clasificación ha variado mucho. Hay una institución internacional que se llama Liga Internacional contra la Epilepsia, que cada cierto tiempo un grupo de expertos se reúne y actualiza la clasificación de acuerdo a la nueva información que se vaya acumulando. La clasificación actual las divide a las crisis epilépticas en focales o generalizadas, focales cuando solamente un grupito de neuronas en el cerebro descargan, y las generalizadas cuando neuronas de ambos hemisferios descargan al mismo tiempo. Y de ahí se pueden subclasificar en si las crisis epilépticas tienen manifestaciones motoras o no, y en el caso de las crisis focales, si la conciencia del paciente está conservada o está alterada. Y a partir de ahí hay un grupo de subclasificaciones que actualmente tenemos más de 30 tipos de crisis epilépticas diferentes, pero dentro de algún tiempo el comité de expertos se volverá a reunir y volverán a actualizar el tipo de crisis epilépticas. Parte importante, Aliot, de este programa es hacer énfasis, hacer hincapié para que el auditorio que nos hace favor de acompañarnos semana a semana en este programa, donde buscamos, Aliot, darle una traducción a cosas que pueden ser algunas frecuentes, otras menos frecuentes, pero sin embargo la epilepsia ha sido para muchos en el ámbito clínico un dolor de cabeza en pacientes en donde el manejo a veces hace que la gente ande recorriendo alternativas terapéuticas antes de llegar a manos de gente experta. El Hospital Country 2000 se compromete socialmente y crea de manera reciente y funda de manera formal una clínica especializada en el manejo, en el abordaje, en el diagnóstico y en el tratamiento de la epilepsia. Debo entender que dentro del padecimiento de la epilepsia como tal existen niveles de atención y Hospital Country 2000 a través de la clínica establece un esquema y un nivel de atención para esto. ¿De qué manera lo estadificamos o lo clasificamos para saber qué nivel de atención requiere cada paciente? Sí, exactamente. Es una gran pregunta y es extremadamente importante que todas las personas conozcan acerca de estos niveles de atención. De forma general hay una especie de 4 niveles de atención para los pacientes con epilepsia. Un primer nivel sería el paciente que, como casi siempre, debuta con una crisis epiléptica. El primer nivel sería urgencia, donde lo puede atender un médico internista, un intensivista, un médico general. Incluso ahí se queda el primer nivel de atención del paciente con epilepsia. El segundo nivel de atención ya es un hospital general o un consultorio a través de la atención por un médico especialista, que generalmente es un neurólogo o un neuropediatra, que ahí se puede llegar incluso a diagnosticar la etiología de la epilepsia, la causa, y se pueden controlar muchos pacientes en este nivel de atención. Y luego hay un nivel más superior que es el tercero y cuarto nivel de atención, que ya está conformado por centros especializados como nuestro centro, la Clínica de Epilepsia Country 2000, donde la característica fundamental de estos centros es que está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales relacionados fundamentalmente con el manejo de la epilepsia de difícil control. Es decir, que no es cualquier epilepsia. Son los pacientes que han demostrado no tener un buen abordaje tanto diagnóstico como terapéutico. Por lo tanto, llegan a estos centros donde está conformado, repito, por un equipo multidisciplinario que se encarga del abordaje desde el inicio al final, y aquí
Se pueden citar algunos ejemplos como el neurólogo, el neuropediatra, el epileptólogo, el neurofisiólogo, el neurocirujano, neuropsicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras. Es todo un equipo para abordar al paciente de forma integral, porque la epilepsia desafortunadamente va mucho más allá de la parte médica y estigmas sociales, personales, escolares, y por lo tanto hay que abordarlo de forma integral. Y para ya proporcionar un tratamiento a los pacientes, quiero pensar que, pues, como es un manejo multidisciplinario, cada uno pone su granito de arena, ¿no? Pero ¿en qué consiste en general estos tratamientos? ¿Son costosos? Sí, es una pregunta muy importante porque, y aquí quiero aprovechar y hacer hincapié con un mensaje muy relevante para todos los pacientes que nos escuchan, y es que, como mencionábamos al inicio, todas las epilepsias no se deben a lo mismo, hay distintas causas de la epilepsia y por lo tanto muchas preguntas que tienen los pacientes y nosotros como doctores, la respuesta depende de cuál es el tipo de epilepsia, cuál es la causa de la epilepsia del paciente y por lo tanto en función de la causa pues se va a realizar el abordaje terapéutico lo más acertado posible. Entonces hay muchos pacientes que llegan a la clínica de epilepsia muchas veces con diagnóstico de epilepsia desde hace 10, 15 años, incluso hasta bien compensados, pero todavía no saben cuál es la causa, cuál es la etiología. Y de repente tienen preguntas como que, en el caso de las mujeres, ¿puedo tener hijos o no? ¿Tomaré tratamiento para toda la vida? ¿Esta epilepsia se me va a quitar? ¿Se lo voy a transmitir a mis hijos? Hay muchas preguntas que se pueden hacer que la respuesta depende en particular de la etiología de la epilepsia. Y para encontrar la etiología no siempre es sencillo. Necesitamos un abordaje integral del paciente y eso solamente se les puede brindar en clínicas especializadas, en centros con equipos multidisciplinarios. Hay cosas de las que te lo decía antes de entrar aquí a la entrevista, y hablar de pacientes con una refractariedad, una resistencia a tratamientos sencillos, si los podemos ver de manera como tal. Y le llamo a tratamientos sencillos aquellos tratamientos o aquellos esquemas que empezó alguien que quizás no está subespecializado en el área, pero que pudieron haberle dado un resultado a un paciente un tiempo, pero detrás de eso se viene una recaída y no encuentran ni la dosis ideal. A esos pacientes los empezamos a contemplar como resistentes o refractarios al tratamiento. ¿Cuándo contemplamos a un paciente como tal, Ali? Sí, exactamente. Mira, ahí hay criterios bien establecidos para plantearse cuando un paciente se vuelve resistente a fármacos. No vamos a entrar en mucho detalle técnico, pero de forma general es el paciente al que ya tú utilizaste medicamentos adecuados para sus crisis epilépticas y en una dosis óptima. Ahora, aquí hay pequeños detalles muy sutiles que sí hay que aclarar. Cuando decimos medicamentos adecuados para sus crisis epilépticas, depende de hacer un buen diagnóstico etiológico. Y ahí volvemos a caer en lo mismo de que es importante definir la etiología de la epilepsia y analizar bien cuáles son los tipos de crisis epilépticas que puede tener el paciente, porque hay eventos, recuerden, las manifestaciones clínicas pueden ser las diferencias muy sutiles entre una crisis y otra, y por lo tanto es un paciente al que estamos utilizando cierto medicamento durante mucho tiempo y el medicamento no resuelve el problema y podemos mal diagnosticarlo como una epilepsia resistente a fármaco y simplemente fue que no se estaba utilizando el medicamento adecuado para sus tipos de crisis. Y por lo tanto, ahí es donde cobra un papel muy relevante el médico especialista en epilepsia, el que tiene ya experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Con el respeto que me mereces y sé que para conocimiento del auditorio, digo, Aliud es alguien que es de origen cubano. Cuba tiene una distinción y para mi juicio un galardón, ya que ellos han buscado en los padecimientos neurológicos un abordaje clínico diferente, en donde han creado clínicas de evaluación para epilepsia, para trastornos del movimiento como Parkinson, en donde llevan al paciente a un cuidado especializado para el monitoreo permanente del comportamiento clínico e ir buscando condiciones de dosis de tal manera que el paciente pueda llegar a condiciones terapéuticas óptimas. Sé que eso, en particular en este tipo de padecimientos, motiva al paciente a que tenga un mayor apego, motiva al paciente a que tenga una disciplina
motiva a que conozca su enfermedad. Ese estigma social del que se habla, yo creo que da mucha tela de dónde cortar, Aliot, para poderlo hablar más a detalle. Yo te invito a que te quedes en la sección de conclusiones, en donde vamos a platicar con Fabricio más a detalle, pero mientras vamos a un corte. ¿Vamos? Perfecto. Continuamos con Torre Médica. Un 30% de todos los pacientes siguen teniendo al menos una crisis al año. La epilepsia habitualmente comienza en los niños durante los 2 primeros años de vida.